Hoy día es un día especial porque, bueno, después de todos los procesos que hemos vivido con respecto a la crisis política, teníamos la esperanza que, habiendo ya elegido a un presidente y una dirección del país, las cosas iban de alguna forma a calmarse, pero lamentablemente no está sucediendo esto que podríamos haber pensado iba a suceder. Y lamentablemente seguimos en esta incertidumbre muy intensa sobre qué cosa es lo que va a pasar en el futuro con nosotros, con el país. A mí, como psiquiatra y desde el punto de vista de la salud mental, me preocupa muchísimo esta situación porque la incertidumbre y esta situación de no saber qué va a ser el destino del país claramente impacta sobre los seres humanos, sobre los peruanos, sobre nosotros, y genera procesos que muchas veces están ante nuestros ojos, pero que no se pueden traducir como consecuencia de lo que está sucediendo, ¿no? Estamos viendo que cada vez más las personas están perdiendo su capacidad de empatía, que cada vez estamos perdiendo nuestra capacidad de podernos identificar con el otro. Estamos viendo que cada vez es mucho más complicado poder comprender al otro y ponerse en el pellejo del otro. Esto acompañado de una gran intranquilidad y una imposibilidad de poder guardar serenidad ante diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día. Y entre estas cosas que están sucediendo, estamos viendo que cada vez hay más prevalencia de trastornos de ansiedad. Recuerden ustedes que la ansiedad como trastorno se caracteriza fundamentalmente justamente por una sensación de miedo permanente, por una sensación de incertidumbre en el futuro. Imagínense si no va a tener relación con la situación que estamos viviendo. Los cuadros depresivos también están siendo más frecuentes, ¿no? Hay mucho más personas que tienen imposibilidad de poder manejar sus emociones y estas las van a expresar a través de momentos de mucha tristeza, de aislamiento y otros con mucha violencia, ¿no? Recuerden ustedes que la depresión es un cuadro que puede generar inhibición conductual, pero también puede generar agitación psicomotriz. Si se puede expresar a través de una imposibilidad de poder regular las emociones, las conductas. Y hay muchas personas que están optando por aislarse, que están optando por ya no ver los noticieros, por ya no enterarse de lo que pasa alrededor de uno y de desconectarse de su vínculo con otras personas. Hoy quiero hablarles de un trastorno de personalidad justamente que tiene estas características y que se va a acentuar en situaciones como la que estamos viviendo. Y este es el trastorno de personalidad esquizoide. El trastorno de personalidad esquizoide tiene una característica fundamental y es que la persona no tiene ningún interés de estar relacionado, acompañado o compartiendo alguna situación con otro ser humano. En el trastorno de personalidad esquizoide, las personas no tienen ningún estímulo por estar con otro, incluyendo, por supuesto, a su familia. Y generalmente esta actitud de no estar con los demás se acompaña también de un repertorio emocional muy pobre, una imposibilidad de poder manifestarse emocionalmente con una expresión más bien plana, con una voz más bien monotonal, ¿no? Y con un razonamiento que no muestra claramente una actitud en relación a cuánto le puede conmover la presencia de las personas alrededor de uno. ¿Se imaginan? Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando conocen perfectamente lo que les estoy diciendo. Y ustedes me dirán, pero doctor Fernández, esto puede ser más bien una decisión, es decir, una opción para alejarse de todo lo que está sucediendo. Pero es difícil pensar que este sea un proceso opcional, que lo podría ser por supuesto, cuando tenemos que entender que los seres humanos
somos fundamentalmente sociales, que la única forma de que el ser humano pueda gozar de salud mental y de salud corporal es justamente la posibilidad de estar en contacto con el otro. Somos un ser social, se los he dicho muchas veces. Cuando el ser humano nace, si no está a su lado el cuidador que se va a encargar de dirigirlo, alimentarlo y protegerlo en los primeros años de vida, muere. Desde el principio biológico más básico, nos podemos dar cuenta que desde la vida intrauterina y el nacimiento tenemos necesidad del otro. Y esos primeros años de vida van a ser fundamentales para poder construir nuestra personalidad, poder construir nuestra capacidad para resolver problemas, nos va a permitir construir también el enfrentar o tener todo el aparato para enfrentar aquellas situaciones que debemos resolver y que son de la vida cotidiana. Y entonces, si nosotros partimos de ese principio que es fácil de entender, vamos a poder también entender cómo es difícil que una persona entre la adolescencia y la edad adulta opte por no estar en comunicación con nadie, cuando el principio es la socialización. Y entonces hoy en día estamos viendo que este trastorno de personalidad es cada vez más común. Como les decía, el trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por un patrón general de desapego, de desinterés por tener o mantener relaciones sociales y, como les decía, una limitación tremenda con respecto a poder expresar las emociones. Un bagaje, una posibilidad de expresarse muy pobre. Y esto como consecuencia va a generar una imposibilidad de relacionarse interpersonalmente, a nivel social, por supuesto, a nivel laboral, familiar, etc. ¿Cuál es el resultado de todo este proceso? Una incapacidad para relacionarse con los demás de manera significativa. Y entonces, ¿esto qué va a generar? Por supuesto que disfunción. Una disfunción no solamente en el estado de ánimo, porque generalmente los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide usualmente sufren cuadros depresivos, sino que además la posibilidad de no compartir con el otro genera un deterioro cognitivo, atención, concentración, memoria, capacidad de abstracción. Y terminan estas personas con este trastorno de personalidad optando por actividades en solitario, juegos de video, estar conectados a una red social que en la cual ni participan, solamente ven, ¿no? Estar conectados en YouTube, por ejemplo, repitiendo y repitiendo las mismas grabaciones, las mismas personas, sin que eso genere una interacción real que le permita justamente el poder vincularse y poder tener una vía regia para su desarrollo cognitivo. Y esto, por supuesto, va a generar sedentarismo. Entonces estas personas estarán siempre en su habitación, estarán siempre en su casa, ¿no es cierto?, en reposo, conectados con procesos que más bien podríamos calificar como inanimados, pero que en realidad no generan una interacción real desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista relacional. Y ustedes me dirán, pero yo conozco mucha gente así y les gusta vivir así. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué cada vez hay mayor frecuencia de la presencia de este trastorno de personalidad? Se calcula que alrededor del 3,1 al 4,9% de la población mundial tiene este tipo de trastorno de personalidad. ¿Saben lo que eso significa? Para que tengan una idea, esta prevalencia es 10 veces más común que la epilepsia. Para que tengan ustedes una idea de lo que les quiero decir. Es 5 veces más común que la esquizofrenia. Claro, pero como estas personas en realidad están en la casa y vegetan, no molestan a nadie,
son parte del mobiliario de la casa, entonces nosotros no asumimos que esta puede ser una dificultad. No es que le guste estar solo, no es que le gusta no hablar con nadie, ¿no? Es su preferencia. Y esto se comienza a instalar, como les digo, entre la adolescencia y la adultez temprana. Y hay una leve preferencia por los hombres, es más frecuente en los hombres, aunque también se puede presentar, por supuesto, en las mujeres. Pero ¿saben qué cosa es lo más alarmante? Recuerden ustedes, los trastornos de personalidad, como habíamos visto en nuestra reunión anterior, tienen una característica, se presentan más o menos entre la adolescencia tardía y la adultez temprana. Pero este trastorno de personalidad específicamente, el trastorno de personalidad esquizoide, cada vez se está presentando más temprano. Y entonces podemos ver adolescentes que están totalmente aislados, pegados a una actividad que limita su capacidad de apego, su capacidad de vínculo, y que no hay forma de sacarlos de ese lugar. En su habitación, ¿no? Constantemente, en un juego de video o en cualquier cosa que les sirva como un escudo contra la posibilidad de contactarse con otras personas. Claro, inicialmente los padres dicen, no, esto es timidez. Lo que pasa es que le gusta más estar solo, él no le gusta mucho las reuniones, debe ser parte del desarrollo. Y en realidad, en el tiempo, esto se va agudizando. Y les cuento, a diferencia de otros trastornos de personalidad, donde van disminuyendo de intensidad en el tiempo, me refiero a los síntomas, el trastorno de personalidad esquizoide va aumentando los síntomas en el tiempo. Más se da en este proceso, más profundo esta imposibilidad de poderse contactar con otros seres humanos. ¿Qué les parece? Y miren lo que estamos generando. ¿Y qué cosa es importante también? Yo les había dicho que los trastornos de personalidad algunos trastornos de personalidad tienen carga genética alta, como habíamos visto en nuestra reunión anterior, el trastorno de personalidad paranoide. Pero les cuento que el trastorno de personalidad esquizoide tiene una carga genética muy baja. ¿Saben lo que eso significa? Que depende fundamentalmente del medio ambiente. Es decir, que cuando uno no encuentra en el recorrer de su madurez personal una saludable posibilidad de contactarse con el otro, si es que de muy pequeño más bien está aislado, no recibe atención de las otras personas, hay grandes probabilidades de que haga un trastorno de personalidad esquizoide. Entonces lo ambiental en este tipo de trastorno es sumamente importante. Por eso es que no es casual que este trastorno de personalidad cada vez sea más frecuente. Porque cuando es genético, generalmente la prevalencia se mantiene. Pero cuando tiene un peso más ambiental, entonces ahí tenemos dificultades porque si las características del medio ambiente que maduran este tipo de trastornos de personalidad se da con más intensidad, tendremos pues más trastornos de este tipo. Tendremos más personas que quieran estar solas, que no se comuniquen, que no tengan empatía, que no le interese el otro. ¿Qué les parece? Miren ustedes, para que tengan una idea. Hoy hay un proceso que ha sido reconocido como un trastorno en el Japón, que se conoce síndrome de Kiri. ¿Y qué significa esto? Que los jóvenes tempranamente ya no quieren salir de su casa. Quieren quedarse en su habitación, prendidos en la computadora. Y no quieren tener ninguna relación con ninguna persona. Y inicialmente se pensó, deben ser aquellos muchachos que tienen más bien una preferencia por los animes o las mangas japonesas, ¿no? Es decir, estas caricaturas, historietas que hablan de temas diversos de los adolescentes y los adultos, ¿no? Que tienen temas que generan una posibilidad de un pensamiento más diversificado, más complicado. Entonces se pensaba que ese era el factor. Como estaba
era más prevalente en el Japón y había esta cultura de los animes, entonces se asoció con eso. Pero después los estudios se han extendido y resulta que no es solamente para estos adolescentes que gustan del anime, no, es para todos los adolescentes. Y la cultura japonesa está intuitivamente generando procesos en el tiempo o servicios que más bien consoliden esta soledad. ¿Se dan cuenta? Como oficinas de una sola persona. Deben haber visto ustedes como una novedad que en Japón, en algunos centros comerciales, hay cubículos que tienen teléfono, internet, tienen ¿cómo se llama? Fotocopiadora, todo en un espacio pequeño, donde uno mete una moneda, entra y se queda ahí trabajando todo el tiempo que necesite, pero solo. ¿Qué les parece? Y entonces, es difícil pensar en una comunidad dirigida hacia un objetivo común cuando nosotros, por todo esto que está sucediendo y por cómo nos estamos desarrollando como sociedad, estamos generando una incertidumbre y una imposibilidad de solo pensar en uno. Porque uno se siente en emergencia, porque uno siente que va a perder todo, porque uno siente que le van a robar. Y uno comienza a creer todo lo que escucha en relación a esta situación de indefensión. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que defenderme, pues. Entonces yo me puedo defender activamente o me puedo defender pasivamente. ¿Cómo me defiendo activamente? Voy a la calle, reclamo, como decían. Y pasivamente me desconecto. No me interesa. Me quedo solo, con imposibilidad de poder leer qué es lo que estoy sintiendo y sin posibilidad de poder leer qué es lo que el otro está sintiendo. ¿Qué les parece? Entonces, ustedes, oyentes que nos acompañan todos los lunes, que son padres y madres de familia responsables, deben estar viendo lo que les estoy diciendo. Que cada vez muchos de nuestros jóvenes prefieren estar solos. Y uno dice, no, es la pandemia, se ha acostumbrado. No. Es que parece que es más cómodo no estar con las personas. Porque o van a tener una opinión muy intensa, o van a ser muy agresivos, o si no piensas como yo, tú eres un tal por cual. Mejor no hablo, mejor no me comunico. ¿Se dan cuenta? Mejor me conecto a la computadora y en las redes sociales busco lo que me acomode más, lo que no me genere intranquilidad. ¿Me comprenden? Y uno no se da cuenta porque cuando está en ambiente familiar, ¿no es cierto?, discute como si estuviera en el Congreso. Delante de los niños pequeños, de los jóvenes. Nos entrampamos en discusiones que no tienen resolución porque claramente hay la actitud de no ponerse de acuerdo, porque para ponerse de acuerdo hay que ponerse en la posición del otro, pero no estamos ahorita en esta posibilidad porque todos nos sentimos agredidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno puede optar pasivamente en apartarme. Por eso que este trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad esquizoide, está siendo más frecuente. ¿Cuáles son las comorbilidades? Es decir, los trastornos que acompañan a este tipo de trastorno de personalidad, la depresión. Y miren ustedes, habíamos hablado en nuestra reunión anterior del trastorno de personalidad paranoide. Bueno, un trastorno de personalidad esquizoide usualmente se acompaña de un trastorno de personalidad paranoide. Es decir, se combina esta sensación de que es mejor estar solo con el pensamiento de que todo el mundo me quiere hacer daño. Y entonces mejor me quedo en mi cuarto. ¿Para qué me hago problemas? ¿Me comprenden? Miren lo que estamos haciendo. Miren lo que estamos creando. Ya saben, ustedes están con el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. El tema de hoy es trastorno de personalidad esquizoide y por supuesto nos pueden llamar al 512-6161 y pueden también escribirnos
en el Facebook. Perfecto. Entonces, ya les había adelantado, ¿cuál sería el origen de este trastorno de personalidad? ¿Cuál sería el origen? Sería fundamentalmente, como les decía, una infancia negligente, una infancia fría, una infancia donde no hay resonancia afectiva, donde el amor, el cariño, la emocionalidad por el progreso del niño no aparece. Y entonces, ¿qué se alimenta esto en el niño? La sensación de que las relaciones interpersonales no son necesarias. Porque recibo lo básico, ¿no? Comida, casa, techo, vestido, pero nada más. Y entonces comienzo a sentir que las cosas que consigo, que me llegan, es porque me deben llegar y no dependen de otras personas. Y entonces comienzo a tener la sensación de que en realidad las otras personas no son importantes. No son importantes. ¿Se dan cuenta? Y entonces uno después le quiere exigir al otro responsabilidad, le quiere exigir al otro que se dé cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta? Si ni siquiera tengo la percepción de que el otro está a mi costado. ¿Me comprenden? Y exigimos entonces cosas que nosotros mismos no estamos en posibilidad de hacer. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que ustedes podrían reconocer, ¿no es cierto?, a personas con este problema? Comprenderán que los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide, ¿no es cierto?, no buscan ayuda. Si ellos se sienten cómodos como están, es exactamente lo mismo que habíamos conversado la vez anterior, ¿no es cierto? O sea, si esto me da comodidad y no me genera mayor dificultad, ¿para qué hacerme problemas? A ver, tenemos una primera llamada. ¿No? ¿Ah? Ahí está. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Aló, doctor, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Bien, bueno, no tan bien, doctor, porque el tema que estoy tocando parece que tiene que ver conmigo. Ah, ¿cómo así? Cuéntame. Le cuento a grosso modo. Como siempre le he dicho que yo vivo sola, me gusta vivir sola, hace muchos años, mis hijos han formado su hogar, bueno, nos reunimos muy pocas veces porque están pues con el trabajo, la preocupación y todo lo que está pasando, como usted acaba de mencionar lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Ajá. Entonces yo, doctor, ahorita estoy en la casa de mi hija en Surco, ¿Ya? porque ha viajado a Europa de vacaciones a ver Ya. a mi nieto. ¿Ya? Entonces estoy limpiando el jardín porque se le ha dado de pasto malo, escuchando por supuesto filarmonía. Qué bueno. Pero doctor, no me siento bien. Yo vivo en otro sitio, en un departamentito solita, tengo mis plantitas, tengo varias cosas que hacer, que ya me he hecho cargo de unos perritos, de unos enfermitos de SIDA, en fin, ¿no? Estoy siempre teniendo cosas que hacer todos los días y no me siento bien, doctor, porque veo la indiferencia de mis hijos hacia mí, como que me da la impresión de que ya estoy viviendo mucho y se están Correcto. aburriendo conmigo. Correcto. Con lo poco que nos vemos. Correcto. Ahora tengo a mi hija última que tiene 52 años, se le ha paralizado medio cuerpo, las piernas. Entonces está pues así, semi-inválida, y hay días que está de mal carácter, no quiere comer, me ha indispuesto ante su hermano, y la verdad, doctor, que me siento muy mal. ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué me Ya. recomienda? Oriénteme, por favor. No te doctor. preocupes, Muchas no te gracias. preocupes. Gracias por llamar. Bueno, en este caso, claramente el proceso no transita por un trastorno de personalidad, ¿no? Porque si no, nuestra oyente no hubiera hecho todo lo bueno que ella está teniendo imposibilidad de poder ver. Ha formado una familia, tiene hijos, sus hijos son funcionales, también han hecho familia. Ella está ahorita triste porque de alguna u otra forma, en este estado de tercera edad, tiene estas dificultades con respecto a cómo se vincula con la familia, cómo efectivamente los hijos
al tener ya una familia nuclear, tienen dificultades para poder darle a los padres el tiempo más conveniente y esto, por supuesto, va a generar frustración. ¿Y cómo será de importante el proceso de nuestro oyente que ella está sufriendo por su hija? Un paciente con personalidad esquizoide no sufre por otro. No. Ella está sufriendo por su hija, por cómo está ella. Entonces, en realidad, todo esto que ella me cuenta habla de un proceso muy importante desde el punto de vista actual de su vivencia, que le está generando un proceso depresivo que debería ser tratado, ¿no? Recuerden ustedes, habíamos conversado también de la depresión en los pacientes de tercera edad y usualmente la tristeza no es tan clara como la depresión en los adultos, porque lo que el paciente de tercera edad usualmente siente es desesperanza, es la sensación de que ya no hay nada más que hacer, es la sensación de que es mejor no estar acá, que ya es una carga, que ya su vida no tiene importancia, ¿no es cierto? Y ese síntoma, la desesperanza, oculta el síntoma de la depresión, de la tristeza y la depresión. Por eso es muy, muy importante, mi querida amiga, que te hagas ver. Yo estoy seguro que te van a poder ayudar. Tenemos excelentes colegas, como les había dicho, en salud mental, que pueden ayudarte sin mayor dificultad, pero yo creo que es necesario, ¿no?, que recibas una intervención. El trastorno de personalidad esquizoide, esto de no querer estar con las personas, se nota desde la adolescencia tardía. Es una característica. Y como comprenderán, si yo soy una persona que me siento cómodo, alejado de otras personas, voy a tener entonces imposibilidad de pensar en tener una pareja, hacer un matrimonio, tener hijos, porque no me apetece estar con los demás. Y entonces va a ser muy complicado que yo tenga una familia, porque mi preferencia va a ser, como les decía inicialmente, a estar solo. ¿Se da cuenta? A no vincularme. Y ese es el síntoma más importante. Mi preferencia de no estar con las personas, de que es mejor estar solo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica. Podemos confundir depresión con este trastorno de personalidad. De hecho, es un diagnóstico diferencial. Pero ustedes pueden darse claramente cuenta, cuando uno se deprime y prefiere estar solo, hay un cambio claro en su conducta. Uno era de una forma y de pronto ya no quiere estar con las personas. En el trastorno de personalidad esquizoide uno siempre ha sido así. Siempre, históricamente. Desde su adolescencia tardía ha preferido estar solo, ha preferido estar en su habitación, ha preferido no compartir con los demás. Y entonces el tiempo es probablemente el factor más importante para que ustedes puedan hacer una observación diferencial entre qué cosa es lo que está pasando con mi ser querido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas más importantes del trastorno de personalidad esquizoide? En primer lugar, como les decía, ningún deseo de tener relaciones estrechas con nadie. Ningún deseo. En segundo lugar, no me apetece tener amigos cercanos, ni confidentes. Puede ser que tenga algún confidente, pero usualmente es un familiar cercano. Y no es que yo acuda a él constantemente, no. Otra característica es que rara vez los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide tienen un programa social. Es decir, el viernes voy a salir a tal sitio con tal persona, ¿no? O el fin de semana voy a ir a jugar un partido de fútbol. No. No hay en realidad una programación social, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Se aficionan a actividades donde estar solo sea la característica. Y una de las más importantes, como les acabo de decir, es jugar
en la computadora, estar en el ordenador, estar en la pantalla, conectado permanentemente. ¿Por qué? Porque eso no me genera ningún compromiso afectivo. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que yo puedo manejar. Otra característica común es la actividad sexual. No hay ningún interés, porque lógicamente la actividad sexual, ¿no es cierto?, va a convocar a otra persona. Y entonces no es algo que yo tenga en mente o que quiera hacer. También uno nota que estas personas no disfrutan de aquellas cosas que pueden gustarle normalmente a otro ser humano, caminar por la playa o ver el sol, es decir, aquellos estímulos sensoriales, la música, parece que no funcionaría con estas personas. Y esto es sumamente importante, vean ustedes. A las personas con trastorno de personalidad esquizoide no les interesa lo que los demás piensen de él. Les tiene sin cuidado, ni bueno ni malo. Es decir, no les emociona que la gente hable bien de ellos, ni que hablen mal. Simplemente hay absoluta indiferencia. Y además, uno los nota claramente introvertidos, ineptos socialmente. Dan esta impresión. Otra característica es que ustedes los van a ver y raramente van a tener esto que conocemos como resonancia afectiva, es decir, reírse de una broma, ¿no? O asentar, una expresión de asentar que están de acuerdo con una situación determinada, ¿no? En las pocas reuniones sociales que pueden ir, están ahí inexpresivos. Uno no puede interpretar si están cómodos o no están cómodos. E inclusive, vean ustedes, tienen dificultades para expresar molestia, ira, cuando los molestan. O sea, solamente escuchan. Ay, no es importante. Por lo tanto, no van a responder adecuadamente a los eventos importantes de la vida. No van a responder adecuadamente. Y nos pueden parecer fríos, ¿no? Entonces, bajo estas características, ¿no? Como comprenderán, es difícil para una persona que sí se contacta, que sí tiene empatía, que sí quiere estar con los demás, poder convivir con una persona con estas características. Pero como les digo, uno llega hasta acostumbrarse. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así, siempre ha vivido con él, en realidad no molesta a nadie y entonces uno puede tolerar esta situación, pero no nos damos cuenta que nuestro ser querido está siendo disfuncional y probablemente termine absolutamente solo en su proceso y, como les digo, con el tiempo comienza a tener un deterioro, sobre todo cognitivo y de su salud. Acá en el Facebook, Mina nos saluda. Mina, gracias por estar ahí. Mari, buenas tardes. Gracias nuevamente. Nos dice Maina, se han detectado breves episodios psicóticos en Europa por la pandemia prolongada. En verdad es altamente es alarmante la coyuntura política. Y es verdad, Mirna, mira, excelente tu observación, ¿no? Puede haber brotes psicóticos en pacientes esquizoides, que prefieren estar solos. Esta descripción de brotes psicóticos son reales. Cuando se está en estrés persistente y hay este basamento, esta proclividad a hacer este tipo de cuadros, ¿no? Entonces es totalmente real. Imagínense nosotros que estamos todavía en la pandemia y con esta crisis política que no tiene cuándo terminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Elizabeth, por tu saludo. Raquel nos dice buenas tardes. Nos escribe de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho. Lindo lugar, lindo distrito. Miren ustedes. Entonces, tocamos esto en cuenta. ¿Cuándo médicamente yo digo que estoy frente a este trastorno?
médicamente. Como comprenderán, el diagnóstico de este tipo de patología es clínico, es eminentemente clínico, ¿no? No hay una imagen cerebral, no hay una medida en sangre, ¿no es cierto?, que nos permita afirmar, no, esta persona tiene este cuadro determinado. Usualmente el diagnóstico se hace a través de una entrevista clínica, ¿no es cierto?, no solamente de la persona comprometida en este trastorno de personalidad esquizoide, sino también de la familia, de quienes lo rodean, ¿no es cierto? Entonces es eminentemente clínica. ¿Qué tiene que observar el médico, el psiquiatra, para decir efectivamente estamos ante esta situación? Primero, el desapego, ¿no es cierto? La falta de interés general en las relaciones sociales, que como les digo es un parámetro que se mantiene en el tiempo, que tiene una historia larga, que no es un cambio brusco en la personalidad del individuo. Los padres pueden decir, no, doctor, él es así desde la secundaria. No quería las reuniones, no quería juntarse con los amigos, prefería estar en su cuarto, ¿no? Y ahora no quiere ir a la universidad, quiere quedarse en la casa, no tiene ningún interés, está con otras personas. Entonces el tiempo, como les digo, es importante. La visión debe ser longitudinal, no transversal. Otra característica es que hay una expresión muy limitada de las emociones, ¿no es cierto? Entonces, como no hay una expresión de emocionalidad, no puede interactuar con otras personas. Porque cuando uno está con otras personas y muestra cariño, espera que el otro le muestre cariño. Si uno está contento y trata de contagiar esa alegría, espera que el otro también, de alguna u otra forma, le responda con alegría. Pero el paciente con este tipo de trastorno de personalidad no tiene la posibilidad de tener esta resonancia. Es decir, de condecirse con cómo se está vinculando con el otro. Además puede haber, como les decía, una falta de deseo de disfrutar de relaciones cercanas, incluso con los miembros de la familia. Y estamos hablando de miembros cercanos, ¿eh? Padres, hijos, pareja, ¿no? Una fuerte preferencia por actividades solitarias, poco o ningún interés en actividad sexual con otra persona, como les había dicho anteriormente, y un disfrute de poca o ninguna actividad que no sea estar solo. Falta de amigos cercanos o confidentes, excepto posiblemente, como les decía, algún pariente de primer grado, ¿no? Indiferencia aparente por el elogio o la crítica, o sea, me da igual en realidad. Frialdad emocional, afecto achatado, afecto aplanado, ¿no? No importa lo que pase, triste, alegre, feliz, desgracia, la reacción siempre va a ser emocionalmente plana. Y además los síntomas, como les decía, es un criterio sumamente importante, tienen que haber empezado en la edad temprana. Tiene que haber empezado en la edad temprana. Muy bien. Nadia nos dice, me diagnosticaron hace un tiempo este trastorno. Ahora he desarrollado ansiedad y tomo un antidepresivo. Sigo sin salir a la calle y me siento inútil. ¿Qué más puedo hacer para salir adelante y superar esto? Nadia, es una excelente pregunta. ¿Ya? Yo creo que lo primero que habría que hacer, mi querida Nadia, es ver si realmente tienes un trastorno de personalidad esquizoide. ¿Por qué te digo esto? Porque generalmente los pacientes con este trastorno no se angustian. No, están contentos y están no, contentos es un término que no se puede usar, perdón. Están más bien tranquilos estando solos. Están tranquilos. No tienen angustia por estar solos. Al contrario, se angustian cuando van con otras personas. O simplemente la persona les es indiferente. En cambio tú, mi querida Nadia, tienes ansiedad. Ha habido necesidad de darte un fármaco para esa ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debes tener resonancia afectiva, mi querida Nadia. Lo que habría en realidad que analizar es qué es lo que está haciendo que tú
prefieras estar sola. Parece que es más un temor, parece que está más relacionado a un miedo que tú tienes de relacionarte con el otro. El paciente con trastorno de personalidad esquizoide no tiene temor. ¿Sabes por qué? Porque no le importa. Simplemente no quiere. ¿Te das cuenta? Pero si uno activamente se retrae para no estar en contacto con los demás, porque de alguna u otra forma esto le genera angustia, entonces tenemos que pensar en otro tipo de diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Esto es bien, bien importante. Nadie. Pero supongamos que tú efectivamente tienes este trastorno. Está demostrado, Nadia, que el tratamiento más eficaz para este tipo de trastorno de personalidad es definitivamente la terapia. Tendrías que hacer una psicoterapia, ¿no? Me imagino que ha habido una necesidad de ponerse este fármaco, pero independientemente del tratamiento farmacológico, tú deberías tener un tratamiento psicoterapéutico. Es el tratamiento psicoterapéutico el que pareciera ser más eficaz. Y dentro de este tipo, dentro de esta posibilidad psicoterapéutica, lo que ha mostrado más eficacia en los estudios es la terapia de corte cognitivo-conductual, aunque no, otras terapias también pueden ser eficaces. Todo dependerá de las características del paciente y de cuánto en realidad todavía tenga capacidad para relacionarse con los demás. Pili nos dice, ¿cómo los podemos ayudar, Pili? En realidad es complicado, ¿te imaginas? ¿No? Tratar de ayudar a una persona para que se relacione con los demás cuando se siente más cómodo solo, ¿no? Entonces, en realidad lo que la familia puede hacer es conversar con el paciente de manera muy calma, sin agredir sus procesos, sin señalar en realidad las inconveniencias de estar solo, sino más bien las posibilidades que se pierden al estar solo, de contactarse con la familia, de tener una vinculación con otros, ¿no? De la posibilidad de abrir su mente y poder conocer otras latitudes a través del conocimiento de otras personas. Porque si uno arranca señalándole, estás loco, solo quieres estar solo, ¿qué te pasa? Probablemente lo que el paciente haga es aislarse más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tratar de conversar con el familiar. Siempre hay un confidente, alguien que está más cerca. Esa persona debería tratar de conversar con el paciente para hacerle ver que en realidad esta situación lo único que hace es perjudicar su salud y que podría estar mucho mejor si es que tuviera la probabilidad de poderse relacionar. Nos dice Alicia, doctor, buenas tardes, me llamo Alicia y deseo preguntar qué debo hacer para ayudar a alguien cercano que está pasando por este tema. Como te decía, Alicia, ya empezaste bien. Mira, ¿sabes por qué has empezado bien? Porque tienes empatía, te preocupas por los demás, te preocupas por tus amigos y por las personas cercanas. Eso es un valor inconmensurable. Ya empezaste bien. Acércate a esta persona que debe haberte visto también así, ¿no? Para que puedas tú, como te decía, en una conversación tranquila, que no ajoche o presione a esta persona, poderle hacer ver tu propia experiencia de estar con los demás, la felicidad que eso genera, la riqueza de poder estar con el otro, la riqueza de poder conocer personas, la amplitud emocional que te puede generar ver la vida de diferentes puntos de vista. Eso es lo que le tienes que participar a la persona que quieres ayudar. Gianluca nos dice, nos saluda. Gianluca, gracias por los saludos. Siempre es bueno tenerte ahí. Milef nos dice, buenas tardes, doctor. Mi madre de 75 años no le gusta el ruido de niños. Se incomoda, pero luego se queja que no la visita. Buenísima. Es una buena pregunta. Milef, ¿cómo es que los pacientes de tercera edad no les molesta la bulla? Dicen, no quiero bulla,
y después piden que los visiten porque se sienten solos. Lo que hay que hacer en este caso, Milef, es muy simple. Tienes que conocer un poco más cómo es la vida, el pensamiento y las sensaciones de las personas de tercera edad, ¿no? Uno no puede pensar en una persona de tercera edad como piensa uno, que es un adulto joven. ¿Por qué? Porque se va a chocar con una realidad que no está viviendo. El paciente de tercera edad es una persona que ha vivido mucho más tiempo que nosotros, que tiene una sabiduría especial por la experiencia y que exige de los demás o pide de los demás un reconocimiento de esa vivencia, un reconocimiento de esa posibilidad de haber podido dar al esposo, a los hijos, ¿no? Sin que eso signifique que un adulto tenga que imponer el cómo es o tenga que imponer la forma en que usualmente se contacta con otro adulto de la misma edad. Es muy común que los pacientes de tercera edad tengan mucha sensibilidad a los ruidos. Entonces hay que tener esa consideración, ¿no? Lo que hay que hacer, mi querida Milef, es tratar más bien de dosificar la visita, ¿no? Si puedes ir tú sola a ver a tu mamá sería extraordinario. De repente tu mamá está esperando un espacio contigo, como con sus nietos, pero también contigo, a solas, para poder estar, conversar, recordar. Toma esto en cuenta, por favor. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Saluda Julio. Hola, Julito. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, doctor. Está interesante el tema, pero yo no me identifico de verdad porque No. yo tengo esquizofrenia, pero sí, realmente yo tengo deseo de tener hijos. Por ejemplo, lo de algunas cosas sí me identifico, por ejemplo, no puedo disfrutar de las cosas, pero eso es por la anedonia, ¿no? Claro, claro. Anedonia, algunas síntomas de la esquizofrenia. Pero mi pregunta es si era con lo que usted me dijo la vez pasada, que yo le comenté que no me podía reinsertar. Me dijo que eso que transitaba por un temor. Me dejó pensando, ¿no? Que no te podías reinsertar. Yo no me podía reinsertar laboralmente. Claro, pero si tu diagnóstico es correcto, mi querido amigo, justamente uno de los síntomas de esta condición es que uno tiene digamos, limitación para poderse conectar socialmente y sostener esta conexión social de manera productiva. Uno tiene temor, ¿no? Y usualmente este temor nace de un principio básico de que de repente, pues, ¿será que la gente pues no me quiere mucho o no tiene buenas intenciones conmigo? Entonces eso siempre queda como un síntoma residual en el caso de las esquizofrenias. Entonces, en realidad, mi querido amigo, lo que deberías hacer es buscar una terapia de socialización que te permita reinsertarte socialmente, que no va a desaparecer tu sensación, Julio, ¿eh? Pero vas a tú poder reconocer que esa sensación de repente no tiene un basamento, ¿no?, que te detenga en el proceso de poder socializar, ¿me entiendes? O sea, la idea es saber, conocerte mejor, para poder identificar cuándo de repente un pensamiento que estás teniendo no es tan racional y que podrías pasarlo por alto para poder socializar mejor, ¿ya? Una terapia de socialización creo que sería buenísimo, Julito, si hay la posibilidad, ¿ya? Claro, doctor, gracias por el consejo. ¿De qué, Julito? Un gusto escucharte siempre. Igualmente, doctor, Ya, un abrazo. Julito, un abrazo. Cuídese. Muy bien. Me dice Lisette, ¿cómo está, Lisette? Y si no se dejan ayudar, ni siquiera quieren ir al doctor y dicen siempre estar bien, ¿qué podemos hacer? ¿No? Lisette, no tengo exactamente cuadrado qué edad tiene tu familiar, ¿no? Pero es frecuente que encuentres estas respuestas, ¿no? Probablemente, mi querida amiga, tengas que insistir un poco más. Tengas que no perder la paciencia, ¿no?, y tratar de ayudar. Lo que sí tienes que tomar en cuenta, Lisette, es que
no depende completamente de ti, por supuesto, no depende de ti, ¿no? Entonces tienes que intentar ayudar sin cargar culpa, porque estos pacientes son muy complicados, en el sentido de que usualmente no tienen conciencia de enfermedad. Al no tener conciencia de enfermedad, lógicamente no sienten que tengan ningún problema. Y te van a decir, pero si yo no le hago problemas a nadie, yo no me meto con nadie, ¿por qué no me dejan ser como yo soy? ¿Te das cuenta? Y entonces este argumento puede ser muy potente. Más aún si es una persona de edad. Si es una persona de tercera edad, es muy difícil, Lisette, de que tu intervención pueda de alguna u otra forma ayudarlo. De repente sería interesante, Lisette, si es que tienes este interés especial por ayudar a este familiar, que más bien consultes con un profesional en salud mental para que tú, contándole cómo es tu familiar, te pueda dar herramientas para intervenir, o en todo caso te pueda dar herramientas para que tú puedas aceptar que de repente, mi querida amiga, no puedes hacer mucho. Y esto no te genere culpa, esto no te genere malestar. ¿Ah? Gracias por estar ahí, gracias por la pregunta. Elizabeth nos dice, doctor, ¿cómo podemos comprometer a los padres en la crianza de los hijos de manera afectiva y saludable, evitando los diferentes tipos de trastornos? En realidad, Elizabeth, la mejor forma, ¿no?, de que los padres se comprometan en los procesos de crianza de los hijos es dejándose ser, mira, renunciando a esta sensación de que tienen que ser poderosos ante los hijos o que deben verse mejores ante los hijos. Lo que hay que hacer, mi querida Elizabeth, es dejar que el sentimiento fluya, es dejar que la emoción del querer y del estar, la emoción de poder abrazar, de poder confluirse en un proceso de amor común, satisfactorio para padres e hijos, es probablemente la mejor fórmula. Nos pasa muchas veces, Elizabeth, y por supuesto que me pongo también en esa lista, que en este afán de criar mejor a los hijos, tenemos la impresión de que ellos deben tener aquellas cosas que nosotros no tuvimos. Y en realidad tenemos que entender que nuestro hijo es otra persona, que tiene sus propias necesidades. Y nosotros tenemos la capacidad, tendríamos que tener la capacidad de poder reconocer eso. Mi hijo no es como yo, no tiene que tener mis necesidades. Yo no puedo acercarme a mi hijo tratando de ser afectuoso y decirles, hijo, cuando yo tenía tu edad, no tenía esto. ¿Ustedes creen que esa es una forma de vincularse? ¿No? Yo recuerdo mucho que alguna vez mi papá me dijo, hijo, da gracias a Dios que tienes zapatos. Habían días en que yo caminaba descalzo. ¿Y saben qué me generaba esa expresión? Culpa. En vez de generarme afecto. O sea, mi papá caminaba descalzo. Y ahora gasta su dinero en darme zapatos a mí. ¿Me comprenden? Si yo no veo a mi hijo en su contexto actual, cómo se está desarrollando, y no me vinculo con él a través de su propia emocionalidad, sin querer voy a estar generando patrones que vienen de mis propias carencias. Y nunca me voy a poder conectar con mi hijo, porque no me estoy conectando con él, no me estoy poniendo justamente en su situación. Estoy tratando de trasladar su vivencia a mi situación, a lo que yo viví. Como si fuera lo mismo. Como si mis 6 años tienen que ser igual a los 6 años de mi hijo. O si mis 10 años tienen que ser igual a los 10 años de mi hijo. Así no va a funcionar. Y entonces hay que dejar que el hijo se pueda expresar, pueda decir lo que siente, pueda hablar de sus propias necesidades. Y no minimizar sus necesidades. O tratar de, como les digo, descalificarlas porque yo sufrí más. ¿Se imaginan? Esas son las cosas que tenemos que modular. María nos dice, gracias, doctor Fernández, por su programa. El tema de hoy es muy interesante e importante. Gracias, Marielita, por estar ahí. Pili, un abrazo. Siempre estás por ahí con nosotros. ¿Cómo sugerir apoyo médico o psicológico sin agredirlo? Yo voy a apostar a tu buena disposición.
Pili, tú tienes esta capacidad de preocuparte por los demás. Hay que seguir intentando. Hay que tratar de que vea el lado positivo de estar vinculado para aprovechar la riqueza de ese vínculo. No, Luis nos dice, doctor, siempre me gustó estar solo, al punto de arreglarme a un empleo en casa de forma independiente. Me incomoda a la gente, pero le digo la pura verdad, me gusta mucho estar así. No necesito amigos porque no los necesito. Muy bien, Luis. Y yo probablemente puedo observar lo que me dices con mucha empatía y mucho cariño. Qué bueno en realidad, Luis, que de alguna u otra forma, la forma en que tú estás viviendo, has estructurado tu vida, te haga feliz, ¿no? Usualmente los pacientes con ese trastorno de personalidad no son felices, ni están tristes, simplemente son. Entonces yo puedo notar en tu mensaje de que alguna u otra forma el estar solo te da una paz y una tranquilidad que no lo obtienes acompañado de personas. La pregunta sería, mi querido amigo, ¿hasta dónde esta situación es producto más bien de un proceso interno tuyo que de alguna u otra forma te impide poder contactarte con los demás? Por supuesto que hay excepciones a lo que estoy diciendo, mi querido Luis. Tú podrías ser esa excepción, que esto no genere en realidad un problema, pero te cuento que, como hablamos en nuestro programa anterior, es importante recordar que uno habla de un trastorno de personalidad cuando la característica del individuo genera sufrimiento a él y a los demás. A él y a los demás. ¿Ya? Entonces podrías tú estar en este rango de personas que pues, efectivamente prefieren estar solas con una funcionalidad adecuada, y esto no tiene por qué ser necesariamente un problema. Gracias nuevamente, Milev. Lisette, un abrazo. Ya no voy a poder contestar el resto, mi querida amiga, pero les mando a todos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias por estar siempre en comunicación con el programa. Gracias por el interés que le ponen a los temas que planteamos, y paciencia, resistencia y sobre todo adaptación. Estas cosas van a pasar, pero hay algo que no podemos perder, como siempre les digo. Queremos un país unido donde todos tengan bienestar y que una persona no sea menos por cómo habla, por cómo viste, por lo que piensa, ¿no es cierto? Solo porque no estamos de acuerdo con las cosas que nos expresa. Probablemente sea una dificultad que nosotros primero tendríamos que resolver para poder estar en empatía con todos los demás. Recuerden ustedes, primero véanse ustedes mismos antes de poder ver y criticar al otro, para que tengan ustedes todas las condiciones de decir, caray, sí, mira, es otra persona, me puede ayudar, es productiva, porque si no empezamos así, esto nunca va a acabar. Y depende de nosotros que esto se termine. Depende de nosotros lograr la estabilidad emocional que estamos buscando. Un fuerte abrazo desde acá, desde su programa Musicalmente y desde Filarmonía. Muchas gracias por estar ahí nuevamente.